Muchas veces creemos tener clara nuestra propia identidad. Creemos tener clara quiénes somos o quiénes estamos proyectando ser. Mi nombre es Paloma Babiloni y hoy te quiero hablar acerca de cómo construir la adecuada identidad. Mira, el otro día en una sesión de coaching con una clienta hablábamos acerca de su propia identidad. Realmente ella estaba súper perdida porque había creado tantas formas de hacer como personas con las que interactuaba. En la sesión acabó rompiéndose porque ella se dio cuenta de que había olvidado verdaderamente su propia esencia, había olvidado su propia identidad. A veces creemos que la identidad es el puesto de trabajo que ocupamos, otras veces pensamos que es el rol familiar que tenemos y otras veces pensamos que es en función de quién tenemos delante una identidad u otra. Yo recuerdo cuando trabajaba como directora de recursos humanos, donde estuve casi 20 años ocupando esa posición, que cuando salí de la empresa y empecé a crear mi propio negocio, me acuerdo que estuve muchísimo tiempo buscándome, estuve mucho tiempo buscando a Paloma. Y lo estaba buscando porque me había dado cuenta de que yo había transformado mi propia identidad en esa directora de recursos humanos. Me había convertido en una persona estricta, una persona rígida, una persona que estaba a disposición de ayudar a los demás, pero siempre desde el rol de dirección, desde el rol de empresa, ¿no? Y trasladaba todo eso incluso a mi vida personal, trasladaba mi seriedad y mi rigidez a mi vida personal. Incluso a día de hoy a veces me doy cuenta, tomo conciencia de cómo estoy haciendo las cosas, de cómo me estoy comportando cuando mantengo alguna que otra conversación y me doy cuenta de que estoy adoptando el rol de dirección, ¿no? el rol de directora que tanto tiempo había ocupado dentro de la empresa. Es muy importante que empieces a conectar contigo para poder transformarte y para poder transformar esa identidad que has ido adquiriendo durante años en ese rol de posición, por ejemplo, de una empresa o en ese rol de posición dentro de una familia. Muchas veces creemos que somos la madre o somos la pareja de, o somos, como te decía, la posición que ocupo, ¿no? Porque es muy normal que tu comportamiento dentro de una organización o dentro de un determinado sistema, habitualmente el sistema laboral, tu comportamiento no sea exactamente el mismo que el que es en tu vida personal. Es importante que obviamente sepamos con quién estamos interactuando, quién tenemos delante y cuál es el rol que ocupamos dentro de un sistema, de una organización empresarial, en caso de que sea un rol profesional. Es muy importante que sepamos que en ese momento estamos adoptando el personaje de ese rol concreto. Pero es también, si cabe, más relevante que sepas que eso que estás poniendo en marcha en ese momento de actuación, por decirlo de alguna manera, sea verdaderamente una actuación, sea verdaderamente algo que tú estás haciendo porque ocupas ese papel. A veces estamos tanto tiempo metidos en ese rol, en ese papel de dirección de una empresa o como te decía antes, ¿no? De ser la madre de tus hijos, ¿no? Que olvidamos nuestra propia personalidad, olvidamos quiénes somos de verdad y muchas veces desconectamos de lo que hacemos con lo que somos, desconectamos e incluso hay muchísima divergencia, muchísima diferencia entre el personaje que estamos adoptando en esos momentos de trabajo o en esos momentos del rol que ocupes, X. Hay muchísima diferencia con verdaderamente tu propia esencia, hay mucha diferencia entre quién eres realmente, tu verdadera esencia, con el papel que estás adoptando, ¿no? Cuando eso pasa, cuando hay esa divergencia, cuando verdaderamente el papel que adoptas a nivel laboral, por ejemplo, con quién eres, con tu verdadera esencia, con quién tú te identificas que eres, lo que pasa es que llegamos a casa y muchas veces te habrá pasado, a mí me pasaba, y realmente no identificaba qué es lo que estaba pasándome, ¿no? Valga la redundancia. Y lo que me estaba pasando es que había mucha diferencia entre el papel que yo tenía que adoptar y mi verdadera esencia. Lo que pasa es que yo verdaderamente eran tantas las horas que yo ocupaba ese papel o desempeñaba ese rol, desempeñaba ese personaje de alguna manera, que verdaderamente me olvidé de mi propia esencia,
a nivel consciente yo me olvidé de quién era, ¿no? Y verdaderamente cuando dejé de ocupar ese rol, yo estuve mucho tiempo encontrándome, estuve mucho tiempo haciendo lo que hoy quiero compartirte, que son algunos tips que puedes poner en práctica a efectos de conectar contigo, ¿no? De conectar con tu esencia y saber que adoptas personajes de manera puntual, ¿no? Eres consciente de que esos personajes son puntuales y los pones en marcha de manera puntual, pero no son tu esencia, no son tú, ¿no? Una de las cosas que yo empecé a integrar cuando empecé a encontrarme, más bien me empecé a buscarme, ¿no? y como consecuencia empecé a encontrarme, es la meditación. La meditación parece que está únicamente destinada a personas que tienen una forma de hacer muy espiritual, ¿no? Y realmente es una etiqueta muy absurda que colgamos a las personas de cuando nos cuentan o somos conocedores de que alguien practica habitualmente la meditación, enseguida le etiquetamos de que espiritual, ¿no? Verdaderamente la meditación a mí me conectó muchísimo, me conectó a trabajar el presente y me conectó a estar disfrutando de cada momento y no a estar proyectando todo el rato hacia el futuro o incluso hacia el pasado, que si cabe aún mucho peor, ¿no? Lo siguiente que yo hice, ya había empezado a hacer en Alicante cuando estaba en la Dirección de Recursos Humanos, había empezado a poner en marcha y la verdad que me funcionó muy bien, pero empecé a integrarlo todos los días de mi vida, ¿no? Empecé a integrarlo todos los días de la semana, no 2 días solamente como iba en Alicante, sino todos los días. Y es hacer yoga. Empecé a probar diferentes disciplinas. Yo solamente conocía el yoga vinyasa, que es, digamos, el yoga más físico que hay, el de las posturas, que es el más conocido, determinadas posturas y además que se requiere una forma física buena para poder hacerlo. No todas las personas pueden hacer yoga vinyasa, hay posturas exigentes. Yo solamente conocía ese tipo de yoga y empecé a conocer otro tipo de yoga. Empecé a practicar el yoga kundalini, empecé a practicar el yoga terapéutico, empecé a integrar dentro del yoga la meditación, empecé a integrar todos los diferentes tipos de yoga que empezaban a pasarse por mi camino, ¿no? De manera era como que la vida me iba poniendo los tipos diferentes de yoga que me iba encontrando con las personas que se iban cruzando en mi camino y empecé a probarlos todos, ¿no? Y entonces me empecé a dar cuenta de la importancia que tiene integrar todas las disciplinas, ¿no? Yo había trabajado mucho la parte mental, la parte racional, no solamente por la parte del trabajo que yo desempeñaba en las organizaciones, sino porque yo me dedicaba a hacer coaching, ¿no? Y entonces la parte de coaching es muy mental, es muy racional. Pues lo que empecé a hacer fue integrar dentro de las sesiones de coaching momentos de meditación al principio de la sesión, incluso al final, cuando diseñamos el compromiso, ¿no? Empecé a integrar toda la parte espiritual también dentro de las sesiones. Empecé a integrar que el cliente empezara a conocer sus propias emociones, empezara a conocer cómo reaccionaba su cuerpo y empecé a mezclar la parte mental con la parte emocional, con la parte incluso espiritual o más de energía, ¿no? De cómo te sientes, pon los pies en el suelo, respira profundo, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo que hacíamos las sesiones, o sea, empecé a integrar un poco todo. Empecé a darme cuenta de que verdaderamente no somos solamente una cosa, ¿no? O no somos cómo actuamos, o no somos el rol que ocupamos en determinados momentos. Somos mucho más que todo eso. Es importante identificarse y aprender con qué nos encontramos bien, a aprender con qué conectamos, ¿no? A nivel de cargarnos de energía. Y una de las cosas que también te quería contar es que además del yoga, además de la meditación, empecé a integrar la conexión con la naturaleza, ¿no? La importancia que tiene la naturaleza dentro de los estados de ánimo, y además en Valencia es una gozada poder tener montañas donde poder ir a hacer senderismo con el grupo que practico senderismo con los perros, ¿no? Que es otra de las conexiones que tenemos, que es la parte de los animales, ¿no? En este caso a mí me conectan mucho los perros. Y otra de la parte es el tema, por ejemplo, de conectar con la energía del mar, ¿no?
los que tengáis mar cerca o río o la conexión del agua. La conexión del agua genera una energía muy positiva, genera una energía donde es como que te conectas, es como cuando los móviles están a punto de agotarse la batería, es como que te enchufas, ¿no? E incluso esta mañana, por ejemplo, nos hemos ido temprano, digo nos, porque siempre me acompaña mi perra Beretta. Nos hemos ido las dos a hacer yoga en la playa a primera hora de la mañana y verdaderamente es lo que intentamos hacer cada fin de semana, cada vez que podemos o nos vamos al monte, ¿no? Integrar la naturaleza dentro de lo que es nuestro día a día en la medida de lo posible y empezar a hacerlo si se puede solo, porque es mucho mejor, empiezas a conocerte mucho más, es verdaderamente un descubrimiento. Así que te quería comentar acerca de la identidad. Hoy quería hablarte acerca de la importancia de conocerte, acerca de la importancia de saber quién eres, acerca de la importancia de empezar a conocer tu propia identidad. No me quiero ir de este vídeo sin decirte que nos busques en Facebook, en el grupo privado Consigue tus retos. Semanalmente hacemos directos, compartimos contenido exclusivo de las personas que allí formáis esa comunidad. Te voy a poner el link debajo del vídeo para que tengas acceso a este grupo privado. Es un grupo muy exclusivo y sobre todo es un grupo donde comparto contenido muy exclusivo y es donde todo ocurre. Todo ocurre porque interactuáis entre vosotros, en los comentarios que ponéis. Hacemos directos donde hay muchísima interacción entre las personas que estáis al otro lado y yo. Así que te sugiero que te inscribas en el grupo privado Consigue tus retos porque allí es donde todo sucede. Te mando un enorme beso.